L'organització del Docomomo va néixer a l'any 1990 i el seu objectiu és preservar l'arquitectura moderna. Aquesta institució, en principi, es comenta que va ser inspirada per l'ICOMOS, que era justament la que vetllava per la protecció d'edificis històrics. Però clar, tenim un ventall de construcció moderna, d'edificació moderna, que no estava inclosa dintre del que l'ICOMOS protegia. Llavors, aquesta fundació té diverses seus. La que és la Fundació Docomomo Ibèrica va ser creada el 93 i justament avui ens ve a parlar sobre què és la Fundació i què fa la Fundació per a aquest patrimoni la Susana Landrove, que ets directora des de l'any 2009. Directora des del 2009, però responsable del que hem fet des del 95. Sí? M'ho conec bastant. Em quedo només, ets arquitecte i pots estar al front d'aquesta fundació des del 2009, encara que hi treballi des del mateix gairebé inici. Llavors, no sé si vols afegir alguna cosa. No, més que res, només dir que hi ha el Docomomo Internacional, que va néixer abans a Holanda, i que el de l'Ibèric penja de la Fundació Docomomo, penja d'aquest nom. Perquè no només és una cosa... No, es crea... Si voleu ja començar. Sí. Es crea el Docomomo Internacional cap a l'any 92, em sembla que és per una preocupació que hi ha edificis molt significatius del moviment modern. Es crea per un grup d'arquitectes de la Universitat de Delft i d'Eindhoven, a Holanda, per aquesta preocupació, que hi ha edificis. No parlem ja d'edificis d'Espanya, sinó els edificis més manifest d'aquesta arquitectura del segle XX que estaven desapareixent. Aleshores, posen en marxa aquest Docomomo Internacional i fomenten la creació de docomomos a diferents països. Això és l'origen d'aquesta història. I nosaltres ens encarreguem des del 93 d'Espanya i Portugal. I res, primer, moltes gràcies per haver-me convidat i per deixar-me compartir la feina d'aquests quasi 30 anys, que l'any que ve farem el centenario, no sé com ho diem. I el que faré és fer un recorregut una mica del que hem anat fent i de com hem anat treballant. I ara, disculpeu, em passaré el castellà i després torno al català. Com que ho havíem preparat mig amb el Celes, que es disculpa de no haver pogut venir. És el president que tenia que venir, però... Però portem treballant mano a mano des dels inicis. Així que res, que ja... en fi, com si fos ell. Aleshores, com us anava dient, Docomomo Ibérico se constituye en el 93 como parte de esta organización internacional y las siglas, que me preguntabais antes tan extrañas, se corresponden con documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del movimiento moderno. Nosotros, pues, lo que teníamos que hacer era poner en marcha estos objetivos en estos dos territorios, en España y Portugal. Para poder hacer eso, lógicamente, pasaba por entender qué quería decir movimiento moderno en España y en Portugal, y en establecer unas estrategias que pudieran conducir no ya a una protección, pero a su conservación, en todo caso. Por lo tanto, también hay que comentar que las diferentes secciones de Docomomo Internacional han utilizado criterios muy diferentes a la hora de establecer sus registros. Los llamamos registros, los conjuntos de edificios que entendemos que pertenecen al movimiento moderno. Por lo que es importante aclarar los términos bajo los que hemos entendido la idea de arquitectura moderna en estos territorios. Muchos autores han relacionado la definición de arquitectura moderna con la idea de una racionalidad como respuesta a unas necesidades funcionales y el recurso a unas materialidades que tienen que ver con la producción industrial. O sea, sería como la definición más directa, ¿no? Es decir, la técnica entendida como capacidad de realizar o como idea fundacional de lo moderno, que juega entonces un papel fundamental en esa idea de arquitectura moderna. Pero nos dimos cuenta que esta aproximación, aunque era fructífera, no era suficiente, ni mucho menos para explicar la realidad construida moderna en España y Portugal.
No era nuestra arquitectura únicamente una arquitectura de hormigón, hierro y acero, que eran esos nuevos materiales. Considerar la mera condición técnica derivada del industrial equivaldría a ignorar algunas experiencias arquitectónicas que, recurriendo a materialidades elementales y alejadas por completo de la producción mecánica, han tenido unos resultados muy relevantes. Es necesario saber, por ejemplo, que en España, terminada la Guerra Civil, la utilización del hierro estuvo prácticamente proscrita hasta la década de 1950, y que había que justificar que recurrías al hierro o al acero, porque eran materiales escasos, hasta que se hace la central de Avilés, en Sidesa, que es la empresa nacional del hierro. No hay hierro en España, por lo tanto, si recurrías al hierro, pues había que justificarlo, y se ceñía pues a obras más bien del ámbito de la ingeniería. Por lo tanto, en lugar de centrarnos únicamente quizás en los aspectos más llamativos de la arquitectura del movimiento en España y Portugal, en aquellos edificios que ya habían sido reconocidos por los estudiosos, entendimos que era más importante dar a la arquitectura moderna una mirada precisa y detallada, a través de toda la geografía ibérica. Esto nos permitiría adquirir un conocimiento de primera mano, en lugar de elaborar nuevas teorías sobre materiales ya conocidos. Permitiría construir una especie de colección como marco descriptivo, un poco en el sentido que lo entiende François Choix. Claro, ¿cuáles eran los... A ver, aquí, así voy bien. Sí, los ejemplos canónicos, ¿no? Siempre, pues claro, cuando uno hablaba de... Entonces, en el 93, cuando empezamos a trabajar, cuando alguien hablaba de movimiento en España, pues tenía estas imágenes en mente, ¿no? El Club Náutico de San Sebastián, un edificio ya hecho como manifiesto, o sea, no que se convirtiese después, sino que ya se construyó como un manifiesto de lo que tenía que ser la arquitectura moderna en España, y por lo tanto ya con una difusión, ¿no? Y fue además, enseguida apareció en todas las publicaciones como la obra del movimiento moderno en España, con esa arquitectura náutica de barandillas de tubo, de voladizos en curva, de escaleras exteriores, en fin, de toda la panoplia de esa arquitectura moderna que venía de Centro Europa, ¿no? También, no sé, por citar 3 o 4, otro tipo de arquitectura, este es el Cine Barceló, en Madrid, de Gutiérrez Soto. Ahora me refiero a ejemplos de los primeros años, este es de 1930, pues la arquitectura que procedía más quizás de un expresionismo, ¿no? a lo Mendelssohn, ¿no? De esta arquitectura muy presente en las ciudades en esos años, que de hecho quizás llega, sobre todo a las ciudades de provincia, llega a través de otros vehículos, llega a través del cine, de las revistas de moda, ¿no? De que lo moderno son esos edificios pues expresionistas, mendelssohnianos, un poco art déco, que ya son racionales, y que son los que se colocan en las esquinas de las ciudades, y que están, y hay muchos de más valor como este, y más de un valor quizás más ambiental otros, pero bueno, ya con una planta racional distribuida en L, como recoge de hecho Neufert en sus primeros libros. Este es el tipo de planta para cine, teatro, ¿no? y así se hace, ¿no? Pero bueno, que también los interiores, creo que hay una planta, sí, pues son más art déco que modernos, pero esa primera modernidad que ya se entiende como los manifiestos del movimiento moderno, ¿no? Otro indispensable, ¿no? El ya realmente moderno, el antituberculoso de Sert, Subirán y Torres Calveos, citando ejemplos que conocéis todos, que ahí tiene un valor también de manifiesto no solo arquitectónico, sino urbano, ¿no? Porque estamos en el distrito 5 de Barcelona, en la ciudad más densa de toda Europa y el distrito que tiene más tuberculosis de toda Europa. Por lo tanto, se trata aquí pues, de un esponjamiento en una trama urbana muy, muy densa, pues de hacer un patio que entre la luz. Este sí que está construido con materiales modernos, con estructura metálica, con unos cerramientos independientes, con materiales ligeros, con estos muros de pavés, cerramientos de hierro, en fin, ya es la modernidad, ¿no? Pero eran estas las imágenes que teníamos de la modernidad en España, que son ejemplos que se llevan a cabo desde mediados de la década de 1920 hasta la Guerra Civil, y que tienen una enorme trascendencia en una primera implantación de la modernidad en España, pero que no reflejan la realidad completa de lo que significó ese movimiento moderno en España y en Portugal.
¿Qué ocurre? Pues claro, el impacto de la guerra civil en España es tremendo, las circunstancias políticas, económicas y sociales que le siguen pues suponen un fuerte corte. De hecho, bueno, luego os enseñaré la web, que hemos hecho unas cosas muy simpáticas que son líneas de tiempo, ¿no? Y solo estudiando los edificios de valor, o sea, no con una idea preconcebida de lo que queríamos buscar, sino que es el trabajo que hemos hecho, pueblo a pueblo, también archivos y publicaciones, pero viendo lo que había, te da un panorama de la arquitectura, ¿no? Y en estas líneas de tiempo que hemos hecho, pues cuando llega el 36 no hay ningún edificio, los 40 hay 2 o 3 y hasta los 50 no vuelve a haber edificios, que es consecuencia pues de una situación económica, de una situación real, ¿no? Que es que no se construye nada, y por lo tanto pues no hay edificios de esa época. Por lo tanto, pues hay ese aislamiento, hay poca tecnología y hay una escasez de materiales que dura hasta mucho después. Y claro, como no podía ser de otro modo, pues la modernidad que se produce en España pues toma unos caminos muy diferentes de la que se produce en el resto de Europa. De hecho, hay otros docomomos que se centran únicamente en los años 20 y 30, ¿no? Porque eso pues en Alemania o en Holanda tiene sentido, aunque luego han cambiado bastante su perspectiva, pero en los primeros años ellos estudiaban los 20 y los 30, porque ¿para qué estudiar más? Porque claro, ya había, pues es la verdadera producción. En nuestro caso, si te limitabas a esos años, pues los ejemplos que había o eran un resultado muy directo de esas otras experiencias europeas, o eran arquitecturas que, bueno, también de mucho interés todas, sin duda, pero menos originales o menos genuinas, ¿no? Bueno, luego os hablo de las sorpresas, pero lo que realmente nos ha llamado la atención de nuestro trabajo fuera de España ha sido todo lo que ocurre a partir de la década de los años 50, en 1950. En fin, que con el fin de pulsar el alcance de esa modernidad, pues pusimos en marcha una comisión de equipos territoriales, bajo el nombre de Comité de Registros, que se dieron a esa tarea de buscar en archivos y publicaciones, pero sobre todo recorrer el territorio en búsqueda de modernidad. Era una tarea que no se había hecho antes en nuestros territorios y que se emprendió, la verdad es que con muchísima ilusión, ¿no? Con esa ilusión de hacer algo que está por hacer. Y aunque existían numerosos estudios sobre el periodo, la gran mayoría se refería a territorios concretos, a unos pocos arquitectos o grupos de arquitectos. No había un estudio sistemático de qué había supuesto la modernidad. Marcamos unos límites territoriales, siempre son un poco artificiales esos límites, pero es la manera y unos criterios de trabajar todos al unísono y de no evadirnos demasiado. Los límites temporales que marcamos fueron 1925-1965. 25 era muy fácil porque era la primera obra que teníamos noticia en España y Portugal, que ya se podía decir que era moderna, aunque luego ha surgido alguna otra anterior, pero en ese momento fue el Rincón de Goya de Mercadal en Aragón, en Zaragoza, y en el caso de Portugal fue el Cine Capitolio en Oporto. Y la última fecha es quizás la más difícil de decidir, pero bueno, vino a decidirse por una serie de circunstancias. Primero, por tener una distancia histórica. Estamos en el año 93, había que alejarse un poquito de lo que estábamos estudiando. Por otro, la aparición de dos publicaciones en el año 65-66 que ya ponían en cuestión directamente la modernidad, que son pues, La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, y Complejidad y contradicción en arquitectura, de Venturi. Son dos libros que se publican en España en el 66 y que ya ponen en duda esos parámetros sobre los que se movía la modernidad. Por lo tanto, cogimos ese periodo de 40 años y nos pusimos a trabajar. Fruto de esos primeros trabajos pues, fue un primer registro con el que se pretendió establecer qué quería decir la modernidad. Ese primer registro tenía, si no recuerdo mal, 165 edificios, que era un poco pues, una declaración de intenciones, de qué pensábamos nosotros que se podía adscribir a la modernidad en España y Portugal. Y a partir de ahí lo que hicimos fue unos estudios sistemáticos, a partir de temáticas concretas. Empezamos por la industria, que era quizás el tema más difícil, pero quizás era el campo que estaba más alejado de lo que podía ser una arquitectura del poder, de una arquitectura con unas sensibilidades dictadas por un poder que quizás no era muy afín a esa arquitectura, por lo tanto, donde había una expresión más libre, puesto que eran arquitecturas destinadas a solucionar unas temáticas muy concretas,
Y además en arquitecturas que no tenían más remedio que hacer recurso a lo industrial, porque tenían que hacerse pues para producir más industria, ¿no? Por lo tanto, era un campo de experimentación muy fructífero, por otro lado también el más difícil de estudiar, porque, pues para empezar, sus autores no siempre eran arquitectos, eran ingenieros. Esas obras muchas veces, al no ser obras de arquitectos, pues no pasaban por visados y no pasaban incluso a veces por licencias, ¿eh? Por lo tanto era complicado acceder a la documentación. Por otro lado, obviamente la industria no quería saber nada de temas patrimoniales, porque claro, una industria tiene que estar en funcionamiento y tiene que poderse modificar, y cuando no sirve, y adiós, ¿no? Y ahí te quedas. Por lo tanto, cuando entrábamos en alguna de ellas era con viles excusas, ¿no? Disimulando, ¿no? Y mucho trabajo pues de campo, de ir por la carretera, ¿eh? Ese primer trabajo, la verdad es que se alargó por esas dificultades que tuvimos, pero que la verdad es que fue un trabajo pues que dio muy buenos resultados, y arquitecturas. También es cierto que a medida que íbamos registrando edificios, algunos se van desapareciendo, ¿no? Porque era más rápida la industria que nosotros, ¿no? Después de ese hicimos un registro dedicado a la vivienda, que era el tema de la modernidad, esa arquitectura moderna que viene a paliar en toda Europa la carencia de vivienda que se produce, pues primero por todas las emigraciones y luego pues por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los bombardeos, de los movimientos y a la vez toda una arquitectura que requería pues unas nuevas reglas que no eran las de la vivienda del 19. Después de eso hicimos el resto, los equipamientos, en dos partes, porque era mucho, porque ahí entraba pues desde el equipamiento, digamos, público, edificios de la administración, colegios o de acceso público, también entraba, bueno, iglesias, pero también todo lo que era la arquitectura pues del comercio, del turismo, del transporte, era un campo muy amplio. No quisimos entrar en cuestiones ya de ingeniería, porque no teníamos los conocimientos, simplemente aquellas pues, que tenían una repercusión urbana quizás muy inmediata, ¿no? Algún puente urbano, algún espacio, pero no hemos abordado ese tema. Fruto de eso, estudiamos cerca de 3.000 edificios, con todo ese trabajo, de los cuales 1.854 fueron los que pasaron a constituir el registro DOCOMO. Todo eso se documentó. No solo es los edificios, estudiarlos, decidir que forman parte del registro, sino documentarlos. ¿Cuál fue quizás una revelación? Ay, perdonad que me he saltado alguna imagen, aquí tenéis alguna interior del antituberculoso. Todos esos registros, aquí tenéis arriba a la izquierda el primero y luego pues los diferentes que hemos hecho, el de industria. El de colorín es el de la vivienda y los otros dos son los de equipamientos que se publicaron y se incorporaron a la web de DOCOMO. Esa mirada más precisa y cercana a la realidad confirmó algo que ya intuíamos, cosas que ya intuíamos, pero también otras que fueron sorprendentes. Por ejemplo, respecto a las materialidades, ¿no? de estos edificios, obviamente, pues eso, como ya os he comentado antes, esa modernidad no era solo de hormigón, de vidrio y de acero, sino que estaba hecha en nuestros territorios con muchos otros materiales. También a veces esa modernidad venía a veces de formas hechas con otros materiales, pero es que a veces incluso la modernidad estaba en la expresividad, la nueva expresividad que se daba a esos otros materiales que para nosotros pertenecían a una construcción más tradicional, ¿no? Al ladrillo, a otros tipos de materiales, a los encalados, ¿no? que estábamos utilizando. Dentro de estos edificios, iréis viendo muchos de ellos, no digo todos, pero casi todos. También hemos hecho un trabajo a lo largo del tiempo, que es muy costoso y muy difícil, pero que es ir volviendo a fotografiar todos los edificios. Y además desde la realidad, ¿no? Publicar imágenes de época de los edificios, o sea, es necesario, las tenemos, ¿no? Tener las imágenes de época para saber cómo eran los edificios, pero si nuestro objetivo tiene que ser transmitir la importancia de este patrimonio, tenemos que dar una visión actual de este patrimonio, porque los problemas que tiene este patrimonio son problemas que tiene hoy, en nuestro mundo contemporáneo. Por lo tanto, era importante transmitir que el estado de hoy en día de esos edificios, y además transmitir que son estupendos,
Por lo tanto, poco a poco, pues cuando nos encargaba una exposición al ministerio, cuando tal, siempre dedicábamos una parte de los fondos a retratar los edificios. Y tenemos ahora mismo, no sé, bueno, no llega a un 10%, pero quizás el 10% de los edificios con reportajes hechos por profesionales. Esta es la conoceréis, la Ricarda, una de las obras más conocidas, pero que quizás es una obra que actúa de puente entre ese conocimiento, puesto que Goret Castellana trabaja con Le Corbusier, y además es una obra que se dilata mucho en el tiempo, desde el 49 hasta el 63 que se acaba, y que quizás sirve de puente entre lo que era esa modernidad más original, ¿no?, del centro de Europa, y lo que se fue desarrollando aquí, ¿no? En fin, es una obra preciosa. Susana, y todo aquí el interior también, ¿no? Lo diseñó todo. Sí, aquí se diseña todo. Es una obra preciosa. Aquí tenéis la planta. El lugar es muy importante para esta obra. Está muy cerca de Barcelona. De hecho, ahora tiene un problema porque una de las pistas del aeropuerto acaba tan cerca de aquí que según sople el viento no puedes estar en la casa porque todos los aviones despegan por encima de la casa. Tiene un problema esta casa. Yo he estado varias veces con la suerte de que siempre que he estado yo los aviones despegaban para el otro lado, pero en fin, si estás según qué días no se puede estar. Estaba en un sitio que era un paraíso, que era pues el delta del Llobregat, en unas zonas que de hecho ya no eran naturales, sino que la propia familia Gomis, que es propietaria y sigue siendo propietaria de mucha extensión de terreno en ese delta, había fijado el territorio plantando estos preciosos pinos que son los que están hoy pues, en Castelldefels, en toda esa parte cercana a Barcelona. Y está entre ese bosque de pinos, es muy plano, que fija lo que era la duna originalmente y el mar. Por lo tanto, se hace una casa mediante unos módulos de 9×9, de pabellones independientes, separados por, aquí veis, ¿no?, con una estructura orientada hacia el mar, lo estamos viendo desde el lado del mar, y con unas técnicas mixtas, con unos pilares que sí que son de hierro, que aguantan estos módulos, con unas cubiertas semi de hormigón y semi a la catalana, y con materiales como se ven un poquito aquí, se ven mejor en la siguiente, ¿no?, estas cerámicas con vidrio de la Sociedad Comella, que también es el que hizo las del Colegio de Arquitectos de Barcelona, las que están en las escaleras son de esta casa también y sigue existiendo, con espacios independientes para los chavales, aquí estamos viendo las de los hijos, otros para los padres y con mucho espacio que corría entre medio. Otra de estas obras hechas con estos materiales diferentes es la Casa Ugalde, permitidme que sea cursi, una declaración de amor a la arquitectura y también a la mujer del señor Ugalde, de quien se prendó Coderch, y hizo esta casa que hubo muchas versiones, duró bastante tiempo los proyectos. También es una obra muy diferente del resto de las obras de Coderch, donde en general pues, se oculta más hacia el interior. Aquí se abre, está en el norte en el Maresme, en el norte de Barcelona, en un plano inclinado, también con bosque. Lo primero que hace es dibujar, saldrá por aquí, a ver si dónde lo he puesto, el plano de los árboles existentes. El señor Ugalde le pide que quiere tener vistas y que quiere conservar, había muchos menos árboles entonces de los que hay ahora, que quiere conservar esa vegetación. Entonces lo que hace Coderch pues, es una casa abierta hacia el paisaje con unos muros ondulantes y incorporando esos árboles. Y también pues ahí claro, volver a fotografiar los edificios, ir allí a verlos, también te da unas visiones que no son las de toda la vida, ¿no? Uno cuando piensa en la Casa Ugalde, a ver si sale por aquí, no sé si la puse, tiene en mente esta imagen, ¿no? La imagen siempre de aquello, pero casi una de las cosas que tiene mucho interés de esta casa es cómo hace esos muros que se meten por el paisaje, cómo se va separando en algunos sitios del paisaje y va creando patios, ¿no? Tiene toda una serie de características que con encalados, con piedra, con materiales muy sencillos, ¿no? Esas materialidades eran nuestra modernidad, ¿no? También eran las otras, pero sobre todo fueron estas, ¿no?
Otro caso pues sería también, pues ahora os enseñaré un par, ¿no? En el caso de Fisac, pues cómo estas materialidades, con la expresividad, ¿no?, de un material tan sencillo como el ladrillo, ¿no?, también investigando, con investigaciones estructurales, esta es de las primeras que hace, sobre el hormigón, ¿no?, que luego acabarán siendo los huesos y esa arquitectura de hormigón orgánica, ¿no?, pero también con estas referencias orgánicas de la arquitectura más nórdica, le da una presencia al ladrillo, que es ese ladrillo, ese material de toda la vida, el que se convierte en moderno, ¿no? Lo mismo ocurre en la iglesia, ¿no?, con estos muros de ladrillo y con el fondo, el blanco y el contraste que crean, ¿no? Y por no hablar de toda una incorporación también pues de obras de Oteiza, de otros, en fin, de muchos artistas que se suman a estas obras. Otro quizás menos conocido, que es Heliodoro Dols de Morey y Francisco de Inza, ¿no?, con esta arquitectura también, con el ladrillo logran otras materialidades, ¿no? Esta es una fábrica de chorizos en Segovia, ¿no? O el caso de Campebsimó, ¿no?, de Sert, ¿no?, que además Sert es el que ahí vuelves como un final de un recorrido, ¿no?, que esas casas que publicaron y esos estudios de Raúl Hausmann en la revista C, que publican ellos mismos en los años 30, pues ya más al final de su vida, después de hacer otro tipo de edificios y una carrera extensísima en Estados Unidos, Sert vuelve a Ibiza, promueve este conjunto de viviendas, de la cual él va a tener una y familiares suyos otras, en Ibiza, y regresa a esa arquitectura del encalado, de los muros de marés, la hace parecer un pueblo, cuando es más una urbanización que un pueblo, ¿no? Pero, y vuelve a esas arquitecturas que estaban hechas pues, con esas materialidades, ¿no? Porque al final pues, eran muy importantes, ¿no?, en lo que era la modernidad que nos ocurrió a nosotros, ¿no? También hubo otras sorpresas, ¿no?, que es que había muchos más arquitectos, ¿no?, de los que habíamos hablado siempre, y habían arquitectos que además habían construido mucho, pero su obra no había trascendido. Quizás en ocasiones, como en el caso de Barbó, por ejemplo, ¿no?, porque su arquitectura pues, se había ceñido a un territorio muy concreto, o quizás pues, porque nadie se había fijado en ellos, ¿no? El caso de Barbó, que tiene bastante obra en Galicia, esta es una iglesia deliciosa, muy austera en un pueblo muy pobre, muy perdido, es la iglesia de Santa Cruz de Incio, que con una austeridad y con una escala del pueblo, ¿no?, con estas cubiertas inclinadas, que está la escala de lo que le rodea, pero a la vez también pues, introduciendo otro tipo de materiales, ¿no?, y jugando, pues los suelos pues, son de la piedra del lugar, las lajas del exterior son de pizarra, ¿no? Es capaz pues, de hacer una cosa muy muy moderna con muy pocos medios, que era lo que ocurría, ¿no?, con muy pocos medios y también con unos operarios que no estaban acostumbrados a trabajar con esos materiales, ¿no? Y en un pueblito pequeñito, perdido en Galicia, pues sí que para las cerchas las pueden traer de otro lado, pero el resto se va a hacer con lo que hay allí. Otros arquitectos que resultan muy sorprendentes, ¿no? Rafael de la Hoz, por ejemplo, esta es su primera obra, con José María García de Paredes, la hacen juntos, y que detrás de esta fachada quizás más austera y más propia de la arquitectura de los años 40, ¿no? Quizás recuerda las arquitecturas fascistas italianas, ¿no? De golpe entras y te quedas pasmado, ¿no? Es la primera obra que hacen, ¿no? Y pues con estos suelos, con una especie de terrazo in situ, con piedras enormes, también con intervenciones de Oteiza, pero es que luego, yo cuando hicimos el reportaje de esto pensé, esto lo han cambiado después, no podía ser así, ¿no? Estas pieles de cebra, ¿no? Esto de ser un director de la Cámara de Comercio que, no sé, que, en fin, es que es así, y era así, ¿no? Y dentro de detrás de esta fachada de edificio administrativo, ¿no? Pues hacen estas intervenciones impresionantes, ¿no? Y que acaban, bueno, con esta escalera y con ese espacio de arriba que se ve aquí a la izquierda, con todo
el techo de la sala de actos dorado, ¿no? Pues son unas arquitecturas que nos sorprendieron muchísimo, ¿no? Rafael de la Hoz tiene casi toda su producción está en Córdoba, por lo tanto era un arquitecto pues que sí que luego se ha conocido más, pero que en su día nadie conocía, ¿eh? Aquí vuelve a salir Barbó, se me ha despistado una por un lado y otra por otro, por ejemplo con el edificio que hace en Vigo, el Plastibar, que intenta hacer un trabajo de cómo dentro de una trama urbana, ¿no? Lo difícil que es hacer viviendas que cumplan unas condiciones de ventilación, de vistas, cómo dentro de una trama urbana, a través de este patio que veis arriba, pues intentar traer esa ruralidad raitiana, ¿no? a lo que es una vivienda en Vigo, y con unas condiciones, pues eso, con jardines interiores. Este edificio siempre cuando lo enseñaba la gente no se creía que era un edificio del 57, ¿no? Se pensaban que era un edificio de hacía poquito, ¿no? Pero Barbó, pues su obra está en Galicia. Esta es otra obra de Barbó, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, también en Vigo, que regaló el proyecto al convento, porque era un convento muy humilde, pero a la vez muy moderno. O Suances, también otro arquitecto muy desconocido que hace en este convento de monjas de estricta clausura, también aquí fue complicado poder hacer un reportaje, una especie de La Tourette en plano, ¿no? Con esta muy humilde, con esta arquitectura de celdas, de pequeñas celdas que van adquiriendo altura para poder tener vistas y ventilar, ¿no? O también arquitectos como La Orga, que tienen una obra muy extendida por toda España, muy amplia, pero que es una obra de una calidad. Esto es el Colegio de los Padres Paules, que está en Andújar, en Jaén, con un planteamiento muy interesante, ¿no? De cómo todas las aulas tienen sus patios, es una especie de pequeño mundo interior. Era un colegio que también era internado, los chavales vivían ahí y con unas aulas preciosas, ¿no? También esto abre todo el mundo de los colegios internados y las universidades laborales, que es un tema muy propio que ocurre en España, con muchas universidades laborales por todo el territorio, de una arquitectura hecha desde la administración franquista, pero a la cual pues, los arquitectos aportaron su modernidad con todas las consecuencias, ¿no? Otra sorpresa fue lo extendido que era este patrimonio. Os he puesto aquí una imagen bueno, no se ve muy bien, pero si veis, pues cuando empezamos a trabajar se conocían las 23 de Barcelona o más de Barcelona, las 22 del País Vasco, pero todo el resto del territorio pues no tenía el peso que luego resultó tener en la realidad, ¿no? Sorprende, por ejemplo, en Asturias, ¿no? Cuando estudiamos el registro de la industria, resulta que todos así a priori pensábamos, pues estarán casi todas las obras en Cataluña y en el País Vasco, ¿no? Pero no, donde estaban las obras más interesantes era en Asturias, ¿no? Con toda la implantación que se hace desde el gobierno franquista de las hidroeléctricas, ¿no? De los embalses, de los famosos nodos de Franco inaugurando embalses. Y también ahí surgen nuevos arquitectos poco conocidos, ¿no? Es el caso de Vaquero Palacios, ¿no? Que aquí lo que hace, de hecho, es una intervención cuando la obra está en marcha, y lo hace, bueno, una gran intervención en muchas áreas, desde los aliviadores de la presa, otros que no sé si salen por aquí, pero hace una serie de miradores paisajísticos por el territorio para poder ver la presa, y diseña también, bueno, hace los espacios de las salas de mando, de control, algunos espacios para trabajadores y lo que es el interior, porque la presa de hecho está dentro del muro, está inmersa allí. Hace también esta zona de aquí, que es el acceso a la presa, la puerta de entrada, y lo hace con unas arquitecturas impresionantes, ¿no? Este mural que hace con su hijo, con Vaquero Turcios, del mural de la electricidad, que tiene, no sé cuántos metros tiene de largo, pero 150 es posible, impresionante, ¿no? Unas arquitecturas, de hecho, para estar escondidas, además, porque ahí no entra nadie, pero sí que a la vez que están muy bien conservadas, porque en estas hidroeléctricas
pues, están ahí, son de hormigón, nadie las va a mover y además tienen un desgaste mínimo, porque antes sí que había muchos trabajadores, pero hoy en día estas presas se manejan con 3 o 4 operarios, y están todas perfectas, ¿no? Con estos espacios impresionantes, pues para las reuniones. Esto de hecho es una cápsula porque hay mucho ruido en las salas de turbinas, de la vibración de las turbinas, y entonces hacen unos espacios para que los trabajadores se puedan sentar y aislarse un poquito del ruido, o las salas de mandos con estos preciosos terrazos, ¿no? Otra, por ejemplo, también del mismo autor, es también en Asturias, es la de Proaza, ¿no? Que quizás aquí es donde hay esa conjunción, ¿no? de arquitectura y artes, pero no solo de arquitectura y artes, sino también de ingeniería en toda la presa, ¿no? Son unos muros de hormigón que se despliegan para fundirse con un territorio muy abrupto. Aquí están las rutas de los osos, esos paseos que hay en Asturias. De los osos es un territorio de granito muy abrupto y para fundirse con ese paisaje pues hace estos pliegues de hormigón que de hecho se prolongan, ¿lo veis? No, espera, que estaba viendo la siguiente. Se ven ¿no? Con estos pliegues de hormigón que se prolongan más allá de la central y unos interiores espectaculares, ¿no? Con estas intervenciones del mismo, y hay murales de hormigón, murales pintados del poema de la electricidad, ¿no? Pero también en la arquitectura que acompañó a esas centrales hidroeléctricas, y en este caso es una central térmica, la central de Soto de Ribera, con unas viviendas de otro arquitecto poco conocido fuera de Asturias, que es Ignacio Álvarez Castelao, con estas plantas espectaculares en forma de cruz, modernísimas, y con esta arquitectura que ha llegado hasta hoy impoluta, con una ejecución, vamos, de libro. ¿Qué más os quería contar? Los resultados. Este enfoque dio unos primeros resultados, ¿no? Y este registro se demostró ser muy útil en términos de protección. Ese minucioso trabajo que habíamos realizado para construir esta colección ha dotado a los registros Docomomo Ibérico de una autoridad científica, y que acaba haciendo que actúen como un documento de autoridad pública. Nos ha ocurrido y nos ocurre cada vez más a menudo, de lo cual nos congratulamos, es que cuando se hace alguna revisión de planeamiento nos escriben pidiéndonos cuáles son los edificios que hay en el registro. Porque para una administración es más fácil que una entidad conocida, ¿no? Y de cierto prestigio, y que no tiene nada que ver con las tensiones que pueda haber en la política local o las apetencias inmobiliarias, o en fin, lo que ocurre, que sabemos todos en cualquier municipio, pues que alguien de fuera que la ha estudiado sin tener ningún interés directo en esas cuestiones, que diga, pues mire, nosotros son estos los que tenemos. Y además, también para dar una idea de lo que era el trabajo, nosotros hicimos 2 categorías de edificios, las llamamos A y B. Uno sería de importancia nacional o internacional y la siguiente local. Y esto tenía 2 objetivos. Por un lado, que era una explicación de dónde salían esas obras, ¿no? Una especie de marco de apoyo, ¿no? Pues estas obras que consideramos que son las más importantes salen de estas otras, ¿no? Y además hay un tercer paquete que ya no se seleccionan, ¿no? Y quedan fuera. Pero sí que empezamos a recoger, no en el de la industria, pero sí cuando empezamos con la vivienda, otro tipo de arquitecturas también muy válidas, pero que quizás pues comparadas con otras de otros sitios, aunque también nuestra visión siempre ha sido muy elástica, digamos, ¿no? No es lo mismo una obra en Soria que una obra en Barcelona, porque la trascendencia que puede tener esa obra en Soria no la tiene en Barcelona. En Barcelona es más una cuestión, no puedo meter todas las obras de Coder porque no doy abasto, voy a seleccionar aquellas que sean más representativas. En otros territorios, al revés, la valentía que supone hacer una obra moderna en el casco de Soria en los años 40 implica una modernidad que no implica esa misma obra si estuviese en otro sitio. Por lo tanto, teníamos esas obras A y B. También un poco ha servido, no era esa la visión con la que se creó, pero sí que ha sido muy útil a la hora de hacer los catálogos locales, porque ya tienen otro tipo de obras que sí que localmente son trascendentes, pero que quizás en un catálogo nacional no hubieran salido.
Por lo tanto, ha resultado ser un catálogo que ha tenido una repercusión en los... Cuando empezamos a hacer este trabajo, no solo ya iban desapareciendo a medida las de la industria que las íbamos encontrando, sino que muy poquitas estaban protegidas, quizás un 5%. Hoy en día, ahora hay 2.422 obras en los registros Docomomo, un 40% tiene algún tipo de protección. Obviamente no solo es gracias a nosotros, sino que es gracias a que ha pasado el tiempo, que se ha mirado de otra manera y que hay también otra gente investigando sobre esto. Pero sí que ha tenido esa repercusión directamente. Y anécdotas, hasta nos llamó una vez un chaval, bueno, yo no sabía si era un periodista o un chaval, porque a veces te hacen unas preguntas y no, era que en su colegio en Segovia la gincama de ese año la habían dedicado a buscar placas Docomomo en la ciudad, y el más listo de la clase llamó a la fundación y me preguntó: oye, ¿qué placas habéis colocado en esta ciudad en vez de paseársela? ¿No? Pero en fin, que tiene una repercusión, y luego os hablaré de las placas, y si me voy extendiendo mucho también me lo decís. Espera, una última cosa. También otra cuestión. Hay que tener en cuenta que ningún acontecimiento, o sea, la cuestión de la relatividad y las interpretaciones. Ningún acontecimiento de la historia, desde el más decisivo hasta el menos significativo, ha sido interpretado de una manera única que pueda considerarse definitiva. Las visiones del pasado siempre están coloreadas, pues, por las inclinaciones de los participantes. Cada época, pues, ha interpretado las épocas anteriores de diferentes maneras, utilizando los valores suyos de ese momento, ¿no? Y de acuerdo, pues, con lo que intentaba entender. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el patrimonio es una creación. No es lógico, pues, que en ese momento, en el 93, eso no fuese patrimonio. Al igual que es lógico que pues que el Coliseo se usase como cantera en un momento, ahora nadie se le ocurriría tocarlo, ¿no? Lo mismo ocurre con esta arquitectura, lo que estamos haciendo nosotros es intentar crear patrimonio, convertir algunas piezas de esa arquitectura en patrimonio, que entender que el patrimonio es una creación. Y lo mismo nos ha ocurrido a nosotros, en los escasos 30 años que hemos trabajado, nuestra percepción de lo que estábamos trabajando ha cambiado mucho. Hay autores que en un principio tenían poquísimas obras, como Moreno Barberá, y que ahora es de los autores que tienen más obras en el registro. En parte por desconocimiento, pero en parte porque a veces era una arquitectura que no acabábamos de apreciar. Esta es otra obra de él, ¿no? La de la Facultad de Geológicas de Oviedo. Otro, por ejemplo, los pueblos de colonización. Cuando empezamos a trabajar, ni uno. Nos parecía que aquello no era moderno. Que esas formalizaciones más cercanas a lo que era la arquitectura tradicional, al tipismo, ¿no? Pues que aquello no podía ser moderno. Con los años, se nos han quitado todas las dudas, ¿no? Esas abstracciones que fotografía Kindle, ¿no? En las famosas fotografías que se publicaron en muchas revistas de arquitectura, pues es moderna. No solo desde el punto de vista urbanístico y de la implantación, pero sino también de esa abstracción formal que con unas arquitecturas encaladas y de teja y de ladrillo y con recursos de la tradición, que además pretenden ser de la tradición y quieren ser de la tradición, eso también era moderno, ¿no? Esas texturas, ¿no? que las supimos ver también gracias a la mirada que nos prestaron unos fotógrafos de un momento, ¿no? Y que siguen, sobre todo en el caso de Extremadura, siguen estando en un estado perfecto. Y que además contaron con la colaboración activa, quizás los más llamativos son los de José Luis Fernández del Amo, que antes hemos visto la iglesia de Incio. Él luego fue el primer director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y claro, invitado a participar en esas obras que hizo desde los pueblos, desde el Instituto Nacional de Colonización, pues en este caso es Pablo Serrano, del grupo El Paso, pero en fin, a muchos otros, ¿no? Y también cómo el Instituto de Colonización se convirtió en una escuela en la que estuvieron muchísimos arquitectos. Estuvo Fernández Alba, José Borobio de Aragón, Vázquez Molezún, Corrales, Codet también estuvo trabajando ahí, Sobrini, Echegaray, Arniches. Muchos arquitectos pasaron por el Instituto de Colonización, tuvieron la enorme suerte de poder, siendo muy jóvenes, hacer pueblos enteros,
y aprender lo que no habían aprendido en la escuela, en esa escuela más de Beaux-Arts a la que habían ido, y se convirtió en un laboratorio, ¿no? Pues esas arquitecturas, cuando empezamos a trabajar, nos daba vergüenza casi incluirlas, ¿no? Pero en cambio han adquirido un peso y van a seguir adquiriendo un peso con estas formalizaciones. Es que no hay duda, ¿no?, que estas plantas son radicalmente modernas. Bueno, y la Sota también no lo he mencionado, en fin, otros arquitectos, por ejemplo, como Fisac, que a los que les teníamos tirria, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues que estaban en ese momento, en el 93, empezamos a trabajar los arquitectos. Yo era muy jovencita, acabé la carrera en el 93, o sea que tenía 23 años, pero la gente con la que estábamos trabajando, pues que habían estudiado en esa época, Fisac les parecía el demonio, ¿no?, porque era el arquitecto del Opus, ¿no?, y muy poquitas obras entraron en los primeros trabajos. Ahora es el que más obra tiene, yo creo, en el registro como, ¿no?, porque, en fin, pues sí que fue una verdadera modernidad lo que hizo. Esto es su casa en Madrid. Otras arquitecturas también sorprendentes, como, bueno, el caso de Moya, ¿no?, de Luis Moya, que tiene toda una arquitectura como la del fondo. Esta es la Laboral de Gijón. Pero es que él mismo, junto con otros, quizás también ahí está el peso de otras personas, como Pedro Ramírez y Alonso del Puente, hacen ellos mismos, en ese mismo complejo, cuando hacen los talleres, como los talleres están hechos, son talleres de trabajo, pues los talleres son modernos, ¿no? Pero el mismo arquitecto que está haciendo esa arquitectura escorialense, ¿no?, en Gijón, pues hace a la vez, simultáneamente, esta otra arquitectura. Esta es la escorialense, ¿no?, además donde se hacían los actos del movimiento, ¿no?, veis ahí los ejercicios gimnásticos, ¿no?, del franquismo, pues a la vez hace esto, ¿no?, completamente moderno, Y eso nos hizo, pues, ver que, en fin, que solo en 30 años pues era todo muy relativo, ¿no? Y lo va a ser, lo que vamos seleccionando nosotros, pues nos iremos dando cuenta igual, como nos dimos cuenta de los edificios que salían en el primer registro que hicimos, en el 65, que se suponía que eran lo más importante que había en España. Visto hoy en día, algunos de los que estaban allí ya no los tendríamos en cuenta, y otros que no habíamos tenido en cuenta pasarían a sustituir a aquellos, ¿no? Y eso también, pues, el paso del tiempo nos hizo ver que sin habernos parado en el 65 tenía ese sentido en ese momento, pero pasados 30 años nos dimos cuenta que se podía alargar un poco más. En primer lugar, porque había obras de arquitectos que habíamos estudiado que se iban de ese periodo y que estaban exactamente en la misma línea, y luego porque había otras arquitecturas, pues, que eran muy herederas del movimiento moderno y que simplemente por un tema de fechas pues no tendrían que haber estado en el registro, pero no lo estaban, y nos estábamos perdiendo obras pues como las Escalas Park de Sert, una obra, vamos, impresionante, un conjunto de viviendas, bueno, ya son de gran lujo, desde luego, en el barrio de Pedralbes, en Barcelona, pero es que está exactamente igual, es una preciosidad, complicado entrar y acceder a las viviendas, pero lo logramos, y pudimos, pues, retratarlo en toda su dimensión, y es una preciosidad, aquí con los balcones, en fin, espectacular, o la Casa Domínguez, ¿no?, que más que pertenecer al movimiento moderno, además de ser, pues, Sota, ¿no?, obras pues que se habían quedado fuera, está en Galicia, por un tema de fechas, una casa preciosa, con unas habitaciones deliciosas para los chavales, o también pues obras de Coder que se quedaban fuera pues porque estaban fuera de fechas. Esta es la que te comentaba, que también está, a ver qué pasa con ella. Y también otros nuevos temas que iban surgiendo, pero que estaban muy vinculados a la modernidad, ¿no?, como el espacio público, la intervención de otros artistas en los espacios, como la plaza del tenis con Peña Ganchegui y Chillida, pero claro, también nos hemos metido en nuevos líos, ¿no? Y algunas las hemos incluido, y otras, pues... Pero claro, hay que mirar caso a caso, ¿no?
algunas obras de Bofill sí que habrán entrado, otras no, pero también estudiar los años 70 y no incluir algunas obras que pertenecen perfectamente a esa época y son pura expresión de ese momento, pues se hacía difícil. Pero bueno, algunas las hemos incluido, otras no. Dentro de 20 años, pues igual, bueno, el propio Bofill en su día dijo, pero que cómo estábamos metiendo sus obras en el registro Docomomo, que él no era de esa arquitectura, él ya era otra. Pero bueno, dentro de 20 años pues quizás lo tendremos más claro, y las cosas pues hay que irlas repensando. Tendremos a la Bofill, vendrá a hacernos una conferencia. Pues mira, ella lo sabe. Walden entró, Reus no entró, el castillo de Kafka, bueno, en fin, fueron unas y otras no. Ahí sí que miramos planta por planta las que nos pareció, porque de hecho esto la idea sí que era muy cercana al movimiento moderno. Y las materializaciones que quizás nos parecían más alejadas del movimiento moderno no iban reñidas con esa visión de unidad, de añadir. Quizás en otros casos sí que nos pareció que las formalizaciones pues eran más fuertes que la arquitectura que soportaban, ¿no? Y pues igual el salón se quedaba sin ventanas por un tema formal de algún elemento, ¿no? Entonces ahí sí que hubo, bueno, como todas las obras, porque sí, siempre, claro, cuando hacemos estos registros, pues lo que quiere todo el mundo, unos criterios claros, pero no es que no es una fórmula, ¿no? Así que elaboramos unos criterios. Es como cuando un arquitecto después explica su proyecto, ¿no? Que hace los dibujos después, cuando ya acaba el proyecto, pues un poco lo mismo, ¿no? Teníamos unos criterios, los vamos discutiendo, pero luego hay que ver edificio a edificio, porque no, en fin, no se puede hacer una guía de qué es moderno y qué no, ¿no? Y al final es que esos márgenes y esas heterodoxias es lo más interesante de nuestro registro, porque para irnos a buscar una reproducción de una obra que ya existe en París o esas arquitecturas que también son interesantes, pero esas viviendas barco que luego entras dentro y son viviendas del 19, ¿no? Las plantas, la configuración, todo es del 19, pero tiene un aspecto barco por fuera, ¿no? Esas obras más literales de la modernidad al final son las menos interesantes desde el punto de vista ibérico, y las más interesantes son esas pues que con 4 materiales. Antes de que renovasen, la sede de Docomomo está en Barcelona, en el Colegio de Arquitectos, y yo he trabajado ahí, nos han ido cambiando de despacho. El muro cortina del Colegio de Arquitectos era un muro de madera, era una carpintería de madera pintada de gris para que pareciese metálica, ahora ya no, ahora ya la han cambiado, ya es un muro cortina, pero que la fachada original muro cortina no era un muro cortina, porque es que no se podía hacer un muro cortina en esa época en España, ¿no? Entonces, esa arquitectura de la invención, de cómo resuelvo yo esto, de cómo hago lo otro, pues es la que tiene muchísimo valor en España, porque es donde, ¿no? Yo creo que la peor obra de Bohigas es una casa que hizo por la Empordà, que le dijeron, lo que quieras, con el dinero que quieras, en la superficie que quieras y gástate lo que quieras. Pues claro, ahí te sale mal seguro. Es que, dame algún condicionante, no sé, ¿no? Pues en nuestra arquitectura la más interesante pues es justamente esa, que surge de esa dificultad, de esa situación extraña que tiene España, y que, bueno, he hablado de España, pero que en Portugal de otra manera, pero similar, puesto que la situación política es paralela en ambos países. En Portugal ya daría para otra charla, pero ahí sí que hay unas influencias quizás de Brasil y otras impresionantes y muy bonitas, que no existen en España, pero que las problemáticas que tiene la situación política, económica, territorial es muy parecida, el clima, en fin, que se corren paralelas, y de ahí el sentido también que tuvo crear un Docomomo conjunto. Hasta aquí os he explicado lo que ha sido el registro. Os quería hablar también de otra cosa. De hecho, cuando acabamos los registros pensamos, pues apaga y vámonos, ya hemos hecho el trabajo, ¿no? Aquí tenéis los edificios, pero nos dimos cuenta que no habíamos hecho más que empezar, ¿no? Esa mirada contemporánea que os decía, que hay que mirar este patrimonio, yo no, ni siquiera hablar de patrimonio, estos edificios, desde hoy en día pues implica una serie de cosas. Como ya sabéis, son unas arquitecturas frágiles y poco apreciadas, pues que se hicieron desde la inventiva, con técnicas poco ensayadas, que han envejecido mal, puesto pues que con soluciones un poco sacadas de aquí y de allá, han envejecido mal.
tienen patologías, también se construyeron con unas prestaciones que eran mucho menores de las exigencias de ahora, ¿no? De los códigos técnicos, y que no cumplen ciertas exigencias, que sí que pueden cumplir, pero que implementarlas sin pensar en los valores que tienes llevan a la pérdida de esos valores. También son arquitecturas que muy a menudo pues habían construido en entornos periféricos, ¿no? Me contabas de la casita de Sostres, pues que se ha quedado aquí acogotada, ¿no? Entre dos, pues, y claro, pues que ahora despiertan apetencias urbanísticas o inmobiliarias y enormes presiones, ¿no? Por lo tanto, es un patrimonio pues que había que poner en valor. De ahí pues diferentes estrategias. Las obvias, las de la investigación, ¿no? Seguir promoviendo la investigación con congresos. Ahora vamos a celebrar el número 12 en septiembre próximo en Valladolid, justamente sobre la intervención en el patrimonio, pero hemos ido celebrando cada 2 años congresos en diferentes ciudades sobre temáticas pues, que nos parecían idóneas de ese momento, y no solo dedicadas, obviamente, también a la investigación de lo que fue la arquitectura en su momento, pero a la visión de esa arquitectura de hoy y de las problemáticas que encierra hoy esa arquitectura. Pero también otro tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto que hemos acabado hace poco, Innova Concrete, es un proyecto europeo del 2020, veis aquí la espeluznante cantidad de dinero que dieron al proyecto, casi 7 millones de euros, pero son estos proyectos de industria y tecnología, nuevas tecnologías, en el cual pues, nosotros entramos porque el 2020 era relativo al patrimonio, el objetivo 2020, y pues solo ganó un proyecto promovido por la Universidad de Cádiz, por el Departamento de Materiales de la Universidad de Cádiz, y el objetivo pues era a través... En fin, tenéis aquí los productos, que no se lee muy bien, pero de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, nanotecnologías, geles, en fin, unas tecnologías muy sofisticadas que ya se venían trabajando, atacar el envejecimiento del hormigón. Ya fuese en su superficie, lo feo que se vuelve el hormigón, por decirlo rápido, o en las fisuras que sufre el hormigón y que es muy difícil de reparar y quedan pues, rastros, ¿no? Eso se combinó con lo que era el patrimonio y con una propuesta con 29 instituciones, bueno, universidades, pero también empresas, porque el objetivo era poner productos en el mercado. SICA fue una de las grandes empresas que participó, pero también institutos tecnológicos, en fin, un montón de entidades, y nosotros participamos. Solo Docomomo Ibérico, que también internacional presentó un proyecto, pero nos lo dieron a nosotros, para hacerlo eso en edificios patrimoniales, con la idea de que si en los edificios patrimoniales, que son más exigentes, funcionaba, se podía aplicar a todo el patrimonio que hay de hormigón, que es el 70% del parque construido en Europa, de todos los edificios construidos. Por lo tanto, se centró obviamente en el hormigón visto, porque era pues, donde más se ve. Nuestra parte en el proyecto era, pues, por un lado, de asesoramiento de criterios, en fin, pero sobre todo de llevar a la sociedad este patrimonio y que fuese apreciado. Y ahí ahora no voy a entrar en ello, lo tenéis en la web y ya os referiré a ella, pero hicimos un trabajo sobre 100 edificios de toda Europa de cómo abordar todas las cuestiones que podían estar vinculadas al hormigón desde el punto de vista de la sociedad, bueno, al patrimonio de hormigón desde el punto de vista de la sociedad, para que pudiesen llegar a apreciar ese patrimonio. Y también que ponía en juego ese patrimonio. Pero siempre intentando explicar cuestiones complejas, cuáles son las técnicas, en fin, de hacer todo lo que implicaba el hormigón, pero poderlo explicar a cualquier ciudadano. También pues, se hizo, en fin, muchas conferencias por toda Europa explicando, llevándolo a sitios fuera del ámbito de los arquitectos, para explicar esto, también trabajando con antropólogos, sociólogos, con otros, en fin, fue un trabajo muy bonito, de 3 años inicialmente. Con el COVID se tuvo que extender hasta 4 años, y donde se hicieron las pruebas en edificios que eran patrimonio de la humanidad, en una esquinita o en un sitio que no se veía.
pero se hicieron las pruebas y se lograron productos, básicamente productos superhidrofóbicos, pátinas, que no se ven y que las vienen testando desde hace ya 3 años y no se manchan. Y también otras cosas curiosísimas, de enzimas. Las enzimas en principio solo transforman materia orgánica, pero pues una gente descubrió, bueno, son estos que están siempre y que estaban en el proyecto para ganar el premio Nobel de Química, que no se lo han acabado de dar, que las enzimas podían también metabolizar materia no orgánica. Y a través de eso han creado unas geles que hacen que el hormigón vuelva a producir más hormigón, o sea, que se cierre la herida, como si fuese una herida en el cuerpo. Eso todavía no está comercializado porque, bueno, es muy complicado, ¿no? Sí que hasta que comercializa algo son años y años, porque claro, imagínate luego lo que les podía caer encima. Bueno, pues también participando en este tipo de proyectos, pues porque hay que atacar el toro por los cuernos, ¿no? Y también pues participar en estas cuestiones de cómo hacer que ese patrimonio siga en uso. También colaborar con las administraciones. Esto que ves aquí es el último libro que publicamos, que se enmarca en el Plan Nacional de Protección del Patrimonio del siglo XX. El Ministerio, que tiene las competencias, el Ministerio de Cultura, transferidas a las autonomías en respecto al patrimonio, pero sí que promueve en las áreas que ve que es necesario planes nacionales de protección, dotados para investigar y para ayudar a las administraciones autonómicas a poner en marcha pues, herramientas de protección del patrimonio, planes directores, en fin. Os he puesto esta imagen. El Plan de Protección del Patrimonio del siglo XX abarca no solo la arquitectura, sino también otras artes, visuales, pictóricas, en fin, todo lo que son artes del siglo XX. Y nosotros, desde Docomomo Ibérico, nos hemos encargado de la arquitectura. No somos nosotros que hemos hecho la propuesta, no solo, y ahí también entendíamos que no podíamos trabajar desde nuestro equipo, aunque ha ido variando, obviamente, en 30 años, desde los que siempre hemos estado trabajando en ello, porque se crean, pues, como en cualquier comisión, ¿no? Amistades, cariños, yo te acepto este edificio y tú me aceptas el otro, vete a saber, que no lo sabemos, ¿no? Pero esas cosas pasan. Entonces, pues recurrimos a una comisión de expertos externa, a Docomomo. Sí que se hizo un primer trabajo desde Docomomo, porque somos los que lo hemos estado trabajando, e invitamos a los expertos que en su momento tenían más prestigio en este tema en España y que, bueno, sí que alguno había colaborado con nosotros, obviamente, porque somos los que somos, pero que aportasen una mirada externa a este patrimonio para hacer ese plan nacional. Pero os ponía esta imagen porque, ¿qué quiere decir eso? Pues que el hecho de que se haga un plan, se han hecho planes nacionales dedicados, veis ahí, ¿no? Pues a la industria, a las catedrales, a los molinos, en fin. Que se haga un plan nacional dedicado al patrimonio del siglo XX quiere decir pues, que está al mismo nivel que el resto de los patrimonios. Esa colaboración con las administraciones pues también tiene ese otro efecto, ¿no? Pues que es lo mismo, está al mismo nivel, ¿no? Por el hecho de tener un plan nacional, ese patrimonio del que tienen otros. También hemos hecho otros trabajos, también esta vez con el Ministerio de Fomento, no Cultura, hicimos uno previo hace unos años y luego hemos hecho este hace menos. Es un estudio sobre estrategias de intervención en edificación residencial existente al objeto de lograr el mayor grado de adecuación efectiva al Código Técnico de la edificación. Vamos, ¿qué quiere decir esto tan largo? Cuando aplicas el Código Técnico a edificios existentes del siglo XX, es complicado, no está en lo que define el Código Técnico y se ponen y crea muchos problemas, ¿no? Y se ponen además pues, en peligro esos valores que tenía el edificio. Entonces lo que nos encargó con la idea de en su día modificar el Código Técnico para lo que era la intervención de rehabilitación, no solo en edificios patrimoniales, pero claro, lo bueno de estos trabajos es que luego se puede aplicar al conjunto del parque de vivienda o vamos, de arquitectura. Estudiar 3 casos concretos grandes y complicados, uno de ladrillo, otro con estructura mixta de acero y ladrillo y otro de hormigón, muy grandes los 3, en geografías también distintas por temas de clima, ¿no? Y de respuesta a los requerimientos del Código Técnico, ver cómo podía llegarse a cumplir el Código Técnico. En 3 casos concretos. Es una cosa que vamos a publicar ahora, tiene 900 páginas.
pero será gratuita y online. Pero bueno, es un estudio no solo histórico, obviamente, pues el estudio histórico, el estudio normativo, cómo cumplen estos conjuntos todas las normativas, no solo las de edificación, pero también urbanísticas, locales, cómo cumplen todas esas normativas, cómo cumplen cada una de las unidades de código técnico y cómo intervenir en ellos para que lo cumplan. O sea, como una especie de guía de buenas prácticas con soluciones tipo. Pero también es muy importante divulgar, ¿no? Las placas Docomomo, que es un proyecto pequeñito, pero que tiene mucha repercusión en prensa y además es muy simpático porque, pues, en fin, vienen aquí, pues yo qué sé, pues toda la plana mayor militar de la región norte española, con todos los generales, las monjitas de no sé dónde, los chavales del colegio, pues los dirigentes de son jesuitas, creo que son, de Raimat, de toda, en fin, es una manera de llevar a la sociedad pues algo con un programa muy sencillito de colocar una placa y además, como eso no es nunca polémico, vienen siempre los alcaldes, la prensa y el gobierno autónomo, ¿no? Y por lo tanto, pues es una manera sencilla pero efectiva de dar a conocer este patrimonio. Aquí, en fin, incluso con Puigdemont, antes de que fuese presidente. Pero ya hemos colocado 328, en fin, que hay bastantes edificios con placas. Y luego la web, que lo que intentamos, ahora la hemos hecho nueva de cabo a rabo, ahora se abrió hace unos meses, en junio la abrimos, lo que intentamos con esta web es que todo eso que os he contado esté ahí. Y no solo que esté ahí, sino que sea atractivo, que sea fácil de llegar, que de una cosa vayas a otra, en fin, hay muchas más cosas que hacemos que no os he contado, pero que puedas acceder a las cosas pues con un mapa, que haya rutas, que haya exposiciones, que tú estés viendo un edificio y te diga, pues es que hay una tesis, porque también ya tenemos un buscador que están, bueno, vamos, igual falta alguna, pero vamos nutriendo de todas las tesis que se han escrito relativas a estos edificios, que en cambio el muy estudioso está llenando una tesis, pero no va a tener más remedio que irse a ver los edificios porque le salen ahí. Pero que también pues estas publicaciones que hemos hecho sobre criterios de intervención estén, hay rutas pues que a veces nos pide, te lo comentaba, ¿no? Pues un ayuntamiento que quiere proteger algunas obras pero que tiene un poco miedo de protegerlas y nos dice, pues ¿por qué no hacéis una ruta de estos edificios? Pues tenemos esas rutas que tienen su mapa, sus líneas de tiempo, que es una manera de abordar, y no sé si, bueno, os invito a todos a visitarla. En fin, aquí tenéis rutas, no sé si hay internet y se puede entrar, pero si no, perdón, que me llame de otra cosa. Pero, en fin, docomomoiberico.com, veréis que tiene noticias todos los días, que la verdad es de las cosas que nos ocupa más energía, porque es como un tamagotchi, que tienes que alimentar, pero que la verdad es que está resultando, o sea, las visitas que teníamos antes de sacar, bueno, ya teníamos una web, lo que pasa es que estas cosas, pues, envejecen solas. Tenía 12 años, era ya pues prehistórica para las cuestiones de comunicación a través de internet y la hemos vuelto a hacer toda. Pensad que hay los 2.224 edificios creo que son, pero hay 35.000 imágenes y planos de estos edificios que están ahí. Pues que además te dice, si esto lo estamos implementando ahora, si está protegido. Los que están protegidos a nivel autonómico te lo indica y te refiere al boletín donde está publicado y también si está publicado el expediente. Por lo tanto, tienes una información también para la intervención en estos edificios que es muy fácil, ¿no? Está geolocalizado, te sale un mapita, puedes buscar por mapa, por lo que sea. Y de hecho os decía, teníamos antes de cambiar la web 120.000 visitas al año. Desde que se ha cambiado y ahora pues todavía no ha pasado un año, han pasado 3 meses, han pasado, se ha multiplicado por 2, pues porque es más atractivo, más fácil, en fin, que es un recurso que nos ocupa mucho tiempo, pero en fin, que es una visión desde hoy de ese patrimonio y de crearlo, ¿no? Y no siempre patrimonio, a veces también son edificios que igual no tiene sentido que sean
bienes de interés cultural, pero que tiene que tener algún tipo de indicación y saber cuáles son los valores de esos edificios, que no son los mismos de los edificios del 19, a veces es una transparencia, a veces es otra cosa, ¿no? A veces no está solo en su materialidad, está en otras cosas, ¿no? Pues saber cuáles son los valores, indicarlos y que estén ahí. Y no sé cuánto tiempo he hablado, seguro que demasiado, pero espero que lo hayáis encontrado interesante.